Despierta, el matinal informativo de Canal Red para abrir bien los ojos. Buenos días a todos, todas y todes. Hoy es miércoles 26 de noviembre. Son las 8:32 en la península y Baleares, las 7:32 en Canarias y comienza Despierta, el matinal informativo de Canal Red. Yo soy Alejandra Martínez y hoy quiero empezar dándole todo el apoyo a los estudiantes y los profesores y todos los trabajadores de las universidades públicas de Madrid que durante el día de hoy y de mañana han convocado huelga contra la asfixia económica del gobierno de la presidenta Díaz Ayuso a las universidades públicas madrileñas en lo que es, como siempre, una estrategia de desfinanciación y desmantelamiento de los servicios públicos por parte de la derecha, que es el modus operandi clásico del Partido Popular, pero que además tiene especial gravedad cuando tiene que ver con la sanidad o con la educación, que son, además, parece ser sus dos principales pilares a derrocar. Y bueno, yo que creo que la universidad pública es una de las grandes conquistas de los trabajadores para que los hijos de los obreros puedan ir a la universidad, desde aquí quiero mandar todo el apoyo e invitar a todos los estudiantes, todos los profesores y todos los trabajadores de las universidades públicas de Madrid a que vayan a la huelga y que no pisen una sola clase durante el día de hoy y mañana y a que asistan mañana a la manifestación. Buenos días, yo soy Alejandra Martínez. Vamos a empezar con las noticias y tengo para eso aquí conmigo a Candela Pablo. Buenos días, Candela. Hola, Ale. Vamos con la cabecera. Está pasando. Arrancamos en las calles de las principales ciudades del Estado español. Miles de personas se manifestaron ayer contra el negacionismo de las violencias machistas para conmemorar el Día Internacional por la Eliminación de la Violencia de Género. En Madrid y también en otras ciudades ha habido dos manifestaciones, una liderada por las organizaciones de mujeres vinculadas al PSOE y otra por el feminismo popular de la Cuarta Ola. La ministra de Igualdad ha estado en ambas manifestaciones. Desde la calle, Ana Redondo ha apelado al consenso para seguir avanzando en derechos feministas. Los grandes avances en materia de igualdad y contra la violencia de género siempre han sido grandes avances con consensos. El consenso constitucional del 78, el consenso de la Ley 1/2004 contra la violencia de género, el consenso del Pacto de Estado en 2017 o el renovado Pacto de Estado este mismo año. Desde el Gobierno de España queremos consensos, queremos grandes consensos para transformar la sociedad y avanzar hacia la igualdad real de oportunidades y contra la violencia machista. La líder de Podemos, Ione Belarra, ha participado en la convocada por la Comisión 8M de Madrid y ha defendido que el feminismo es la punta de lanza contra el fascismo. El feminismo es el movimiento social más transformador de nuestro tiempo y quien está defendiendo no solo los derechos de las mujeres, sino los derechos de todos y de todas en plena ola reaccionaria. No es casualidad que el feminismo sea el principal objeto de destrucción, él está en el punto de mira de los reaccionarios, precisamente porque es lo que nos permite construir derechos para todos y para todas. El PP ha participado en la manifestación convocada por los sectores antitrans vinculados al PSOE. Desde allí, el diputado Jaime de los Santos ha dicho que las manifestantes de la otra manifestación no son feministas. Desgraciadamente, lo que tenemos enfrente es a un gobierno que ha hecho posible que el feminismo esté más separado que nunca, que hoy, desgraciadamente, otro año más, el movimiento feminista vaya separado por más que las que hacen el otro recorrido, las que nacieron al amparo de Pedro Sánchez e Irene Montero, no sean feministas, simplemente sean oportunistas que utilizan a las mujeres para hacer política. Y justo el 25N, el exportador de Sumar y fundador de Más Madrid, Íñigo Errejón, ha recurrido su procesamiento por la agresión sexual a la actriz Elisa Mulia. Considera Errejón que no existen indicios de culpabilidad para sentarse en el banquillo de los acusados. Y el Gobierno ha elegido a una experta en violencia de género como fiscal general del Estado. Teresa Peramato ha sido bien recibida por los partidos progresistas y sin demasiadas críticas por los sectores de la derecha. El todavía fiscal general del Estado seguirá hasta que el Gobierno nombre a Peramato. El ministro de Justicia ha resaltado el perfil de la nueva responsable del Ministerio Público. Es un día muy significado para que el Gobierno proponga a una persona con un compromiso feminista indiscutible para que se haga cargo de la Fiscalía General del Estado y continúe reforzando la autonomía, la independencia, el prestigio, la excelencia de la carrera fiscal, que por supuesto que nadie la pone en duda y que el Gobierno apoya también con este nombramiento una persona que lleva más de 35 años de trayectoria dentro de la carrera fiscal.
Por su parte, la Asociación Judicial Francisco de Vitoria, situada en la derecha, ha pedido mesura en las críticas por lofer al tribunal que ha condenado al fiscal general del Estado. Escuchamos a Marien Ortega, portavoz de la Asociación Profesional. Corresponde a los poderes públicos hacer un llamamiento a la calma y evitar discursos que van más allá de la discrepancia jurídica y que en definitiva suponen una deslegitimación de los jueces, en este caso del tribunal sentenciador, que es el Tribunal Supremo. Y el Tribunal Supremo ha archivado la denuncia que interpuso Isabel Díaz Ayuso contra Ione Belarra por acusarla de la gestión homicida en las residencias durante la pandemia, periodo en el que murieron sin asistencia sanitaria 7.291 personas. Y Maribel Vilaplana, la periodista que comió con Carlos Mazón en el restaurante El Ventorro la tarde de la Dana, ha aportado al juez el ticket del parking. El importe coincide con el pago a las 19:47 horas, más tarde de lo que había dicho el presidente de la Generalitat. Y según adelanta hoy el periódico valenciano El Levante, Maribel Vilaplana habría acercado a Carlos Mazón hasta el Palau de la Generalitat tras salir del Ventorro. Águeda Micó es diputada de Més Compromís en el Congreso. Es lamentable que continuemos así. Queremos que Carlos Mazón deje el acta de diputado, que se vaya a Catarroja y que ya de una vez diga todo lo que pasó y que diga la verdad, porque ya no se puede esconder más. Él es el responsable de que la alerta no se enviara a tiempo. Y seguimos en la página de tribunales. El juez ve indicios sólidos del expresidente de la Diputación de Almería, Javier Aureliano, y de su número 2 en la trama del cobro de comisiones por la compra de mascarillas durante la pandemia. María Jesús Montero, vicepresidenta del Gobierno y líder del PSOE andaluz, ha dicho que es el modus operandi del PP. Pero que sin duda es el modus operandi que el Partido Popular ha estado utilizando siempre dentro de esta provincia, que se cree que es su coto y que por tanto ha tenido mano libre para hacer todo aquello que ha creído, y estamos conociendo cosas gravísimas que evidentemente el presidente de la Junta de Andalucía, Moreno Bonilla, tiene que dar explicaciones. No se puede entender que se diga después de un caso conocido hace 5 años que no sabe nada o que no le cogen el teléfono en el PP de Almería. Parece lamentable. Y mañana jueves tendrá que comparecer Koldo García y José Luis Ábalos ante el Tribunal Supremo. Ambos se enfrentan a la posibilidad de ser enviados a prisión preventiva. Lo piden tanto la Fiscalía Anticorrupción como la acusación particular. El Gobierno admite que será difícil que salga adelante la senda de déficit para comenzar el trámite de elaboración de los presupuestos. Podemos, Junts y Més Compromís ya han adelantado su voto en contra. Y Ione Belarra, secretaria general de Podemos. El Gobierno nos comunicó el detalle de las cifras después de que ya estuvieran aprobadas, lo cual revela desde mi punto de vista que el Gobierno no tiene ningún interés ni en aprobar la senda de déficit ni en aprobar los presupuestos, porque cuando se quiere sacar algo adelante, y yo he sido ministra del Gobierno de España, se negocia con discreción, se negocia con los grupos durante mucho tiempo hasta que consigues los votos, y solo cuando consigues los votos lo traes al Congreso. Profesorado y personal de servicios y administración de las universidades públicas madrileñas están llamados hoy a la huelga. Los sindicatos exigen mayor financiación de la Comunidad de Madrid. En estos momentos, las universidades madrileñas son las peor financiadas del Estado. Y desde Luxemburgo llega una noticia de ampliación de derechos para las personas LGTBIQ+. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha fallado que los Estados miembros deben reconocer el matrimonio igualitario contraído en los países donde es legal. El Alto Tribunal apela a la libertad de movimiento y residencia para justificar su decisión. Y Telefónica ya ha notificado oficialmente el ERE que proyecta para destruir 6.000 puestos de trabajo, el 35% de la plantilla. El despido colectivo afectará a las 7 sociedades de la compañía. La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha criticado que Telefónica, cuyo máximo accionista es el Estado, use el dinero público para despedir. La ministra de Economía, María Jesús Montero, avala los despidos y pide dejar de negociar las condiciones del ERE a los sindicatos. Y los sindicatos, Comisiones Obreras y UGT han pedido que el salario mínimo suba un 7,5% en 2026. Así, si sale adelante la propuesta, el SMI subirá en 89 euros y se situará en 1.273 euros en 14 pagas. Con esta subida, el salario mínimo interprofesional tendrá que pagar IRPF. La ministra de Trabajo ha apoyado la postura de Comisiones Obreras y UGT. A lo que voy, en los sindicatos creo que se alinean con la petición del informe y desde luego la vocación del Ministerio, eso sí, es cumplir con la Carta Social Europea y por tanto si tributa el salario ha de respetar lo que dice la Carta Social. Según Eurostat, España es el país de la Unión Europea que menos ha visto incrementada la renta disponible de las familias desde 2004, que creció solamente un 11%. Y en el terreno internacional, Iberia y Air Europa han cancelado sus vuelos entre Madrid y Caracas.
Ambas compañías dicen que han tomado esta decisión tras las recomendaciones de la Autoridad Federal de Aviación Civil estadounidense. Por su parte, Venezuela amenaza a las compañías con retirar los derechos de tráfico a las aerolíneas si no retoman los vuelos. El ministro de Exteriores español, José Manuel Álvarez, ha manifestado que trabaja en una solución. Nosotros seguimos puntualmente la situación y, como siempre, España, como con todo pueblo hermano de América Latina y en el caso de Venezuela, y lo he expresado en muchas ocasiones, lo que buscamos siempre es una solución democrática, pacífica, dialogada con respecto al derecho internacional. Y mientras Estados Unidos eleva sus amenazas de una intervención militar en Venezuela, el pueblo venezolano ha salido a las calles del país para defender la soberanía. Ante la escalada de la presión, el presidente Nicolás Maduro ha dicho que no van a poder con Venezuela. Es impresionante cómo se están levantando movimientos de solidaridad en todas partes, de apoyo al esfuerzo victorioso del pueblo indestructible de Venezuela frente a estas acechanzas, guerras psicológicas, políticas, diplomáticas. Hagan lo que hagan, como lo hagan, donde lo hagan, no van a poder con Venezuela. Somos invencibles. Hagan lo que hagan. No han podido ni podrán jamás con nuestra patria. Y en Colombia, el presidente Gustavo Petro ha acusado a la CIA de querer tumbar su gobierno filtrando información falsa a los medios de comunicación. Y en Brasil, el expresidente Jair Bolsonaro ya cumple su condena a 27 años de prisión en la celda de una comisaría de Brasilia, después de quitarse la tobillera electrónica con la que cumplía prisión domiciliaria desde casa. Y sobre la guerra ruso-ucraniana, la portavoz de la Casa Blanca ha anunciado que está cerca el acuerdo entre Estados Unidos y Rusia para poner fin a los bombardeos. Y ahora vamos con el tiempo. Cuéntanos, Candela. Pues hoy en la península, cielos mayormente despejados durante todo el día, con ambiente estable. Las temperaturas rondarán los 10 grados al mediodía y bajarán hasta los 4 o 5 grados por la noche. En las Islas Canarias, día con abundante nubosidad desde la mañana y ambiente húmedo. Las temperaturas oscilarán entre 8 y 12 grados. Por la noche aumentará la probabilidad de chubascos. Y en Baleares, nubes altas al inicio, pero con amplios claros y bastante sol el resto del día. Las temperaturas llegarán a unos 17 grados al mediodía y descenderán hasta los 10-11 grados por la noche. Pues muchísimas gracias, Candela. Gracias, Ale. Y yo voy ya con mi mesa del día, una mesa de lujo como todos los días. Buenos días, Pablo Echenique. Buenos días, Irene Zugasti. No te escucho, Zugas. Buenos días. A ti sí, Pablo. No me escuchas. Ahora sí, ya está. Perfecto. Vale. Ha sido muy breve. Pues nada, ¿cómo estáis esta mañana? ¿Qué tal Pues muy bien. Pues vamos a el empezar. miércoles esperando ahí la sesión de control, que seguro que nos trae muchas novedades. Sin duda. Emocionantes. Mucho corrupto tú, no, tú más. Pues mira, os voy a dar... Cuelga tú. Sí, eso, así tal cual. Os voy a dar una ronda de titulares y luego nos vamos a ir directos al bisturí para llegar a la sesión de control con el bisturí ya hecho y con los deberes hechos y las portadas del día anterior analizadas. Así que ronda de titulares, empiezo contigo, Eche. Bueno, a mí me ha dejado sin aire ver a este diputado del PP que llamó prostituta a Sara Santaolalla al frente de la delegación del partido en la marcha del 25N. Me han quitado completamente el aire. Pero más allá de la derecha machista, que ya la conocemos y ya sabemos a qué se dedica y cómo piensa y en cuál piensa que tiene que ser el papel de las mujeres, lo que digamos más duele, ¿no? Estos 2 últimos años y ayer en particular es que tengamos un gobierno que ha decidido meter el feminismo en un cajón, porque el movimiento feminista, que ayer estaba en las calles, para que sus demandas acaben en el BOE, como pasó la legislatura anterior, hace falta que haya un canal institucional, hace falta que haya un Ministerio de Igualdad con ganas de que esas demandas acaben en el BOE, porque si no, no acaban en el BOE. Y lamentablemente, una de las decisiones que lleva aparejada
esta nueva época en la cual el PSOE decidió sustituir a Podemos por una versión de hacendado, ¿no? Que no combate, que no disputa, que no obliga, que no hace ruido. Como digo, una de las características que lleva aparejada esta época es ponerle la sordina al movimiento democrático quizás más poderoso que hay en nuestro país, que es el feminismo. Y eso es gravísimo, porque si tú pones la sordina al vector democratizador del poder y del reparto económico más potente que hay en tu país, tú lo que estás haciendo es permitir que la derecha y la extrema derecha puedan avanzar posiciones. Luego tú dirás que la culpa de la extrema derecha la tiene TikTok, la tiene Junts o la tiene el niño muerto. Pero en realidad la tienes tú, porque tú has tomado la decisión política de bajar el diapasón, de cerrar el canal institucional a los avances feministas. Y creo que esa es una de las enseñanzas que tenemos que aprender de esta época. Que los amigos de 40 y 50 años de Pedro Sánchez, que ya sabemos lo que estaban haciendo la legislatura anterior, porque hemos escuchado los audios de Koldo y de Ábalos, no pueden ser la brújula que guíe el comportamiento de un gobierno. Entonces, es asqueroso que ese diputado del PP haya estado allí en la pancarta. Lo es. Eche, que era un titular. Perdón, se me había olvidado esa palabra. Nada, ya acabo. Que es asqueroso el diputado del PP, sí, pero también es muy hipócrita que haya estado el PSOE en la manifestación de ayer, cuando lo que le gustaría al PSOE es que ese movimiento feminista no se le escuchase, no dijese nada y no hiciera ruido, para que ellos pudieran seguir sin hacer nada como llevan desde el 23 de julio de 2023. Perdón. Nada, está genial. O sea, tremendo titular. Yo solo... Zugas, voy contigo. Pues es que le voy a coger el guante a Eche. Quería hablar del proceso de paz en Ucrania, pero es que creo que esto merece también una mención. A mí me gustaría preguntarle a esas mujeres del PP que aparecieron ayer en ese vídeo, que me consta que hay algunas que son mujeres que están concienciadas, aunque sean desde posiciones conservadoras que no comparto en absoluto, pero que están concienciadas con el hecho de que la violencia de género existe y que debe ser combatida. ¿Cómo de humillante tiene que ser? ¿Cómo de humillante tiene que ser que te hayan colocado a ser la cheerleader de un misógino, de un odiador de mujeres, como es el tipejo este, que encima va de cultureta, y es un cateto que flipa? Pero bueno, eso va aparte, perdonadme la expresión, pero es que estoy muy enfadada, porque es lo que comentamos ayer, este creo que es el titular. La derecha conservadora, me refiero al Partido Popular, e incluso la patita Vox, antes de sacarla fuera del tiesto como la han sacado, asumía los grandes consensos en torno a violencia machista, e incluso presumía de ellos y los celebraba. Yo he visto esas administraciones que bien que mal mantenían más o menos la estructura de las políticas públicas, porque entendían que debía ser así, que era un consenso que la ciudadanía le estaba pidiendo. Ahora no, estamos en otra pantalla. Estamos en la pantalla en la que da votos ir a por nosotras, en la que da votos cargarte a las feministas. Núñez Feijóo pide derogar la ley de solo sí es sí. Este tipejo que llama prostitutas a las mujeres que salen en televisión se pone por delante de sus propias compañeras de partido para decir machistadas y para atacar básicamente a Irene Montero, que es la pieza de caza mayor de toda esa declaración de ayer. Así que, vamos, mi titular va a la pregunta. Señoras del Partido Popular, si queda alguna con un poco de conciencia, por lo menos, de lo que es la violencia machista y que haya trabajado
con víctimas, y me consta que hay algunas en su partido, ¿de verdad van a tolerar esto? Vamos a ver, de hecho, ya vamos a empezar por este tema porque claramente es lo que pide el pueblo. Entonces vamos a ver directamente el vídeo entero de Jaime de los Santos porque la verdad es que es como para analizarlo completito. Y vamos a empezar con esto. Os lo pido, compañeros de realización, a ver si me lo podéis poner. Desgraciadamente, lo que tenemos enfrente es a un gobierno que ha hecho posible que el feminismo esté más separado que nunca, que hoy, desgraciadamente, otro año más, el movimiento feminista vaya separado por más que las que hacen el otro recorrido, las que nacieron al amparo de Pedro Sánchez e Irene Montero, no sean feministas, simplemente sean oportunistas que utilizan a las mujeres para hacer política, que, como es el caso de Pedro Sánchez, abusan incluso de cargos como la ministra Ana Redondo, que ha aceptado silenciar a la responsable última de todos los fallos en las pulseras antimaltrato, que no es otra que Irene Montero, esa que dijo que venía a defender los derechos de todas y que fue la que, con la ley del solo sí es sí y con ese contrato nefasto para las pulseras antimaltrato, ha dejado más de protegidas que nunca a las mujeres. ¿Y gracias a quién? A Pedro Sánchez y a un gobierno que no cree en nada más que en mantener a su líder en el sillón, y eso que está asolado por todo tipo de corrupción, y eso que llegó al poder de la mano de puteros. Es que, o sea... No puedo más. Para empezar, solamente él, o sea, su impostura, o sea, que parece que está de verdad, o sea... Es que él me parece una fantasía de persona, se quiere muchísimo, claramente, y hay que tenerlos cuadrados para plantarse en una manifestación feminista, rodearse detrás de tías y hablar tú, ¿eh? O sea, es que no recuerdo nada parecido que el setup de Sumar cuando tuvo que dimitir Errejón. O sea, con Urtasun en medio rodeado de tías. Te juro por Dios que es que yo... O sea, la gente no tiene vergüenza. Lo pregunto de verdad. O sea, este señor no tiene nadie que le quiera que le diga que no. Bueno, este señor creo que ha asumido que va a ser el ariete de la misoginia, porque como además es la mascota gay del Partido Popular, pues parece que por ahí tiene más legitimidad para leccionarnos a las mujeres y para decir lo que hay que hacer, ¿no? Pero creo que la clave de esto, si os fijáis en el mensaje, habla del tema, el bulo de las pulseras y del sistema Cometa de atención a las víctimas y de asistencia policial a las víctimas. Y luego, pues utiliza todos los marcos de la reacción antifeminista de la extrema derecha que bajan argumentario y bajan línea a sus semejantes. Este es un mensaje que creo que quien tendría que tomar nota es Ana Redondo, el PSOE, y bueno, sumar que el feminismo ni está ni se le espera, porque ya es que no tienen ni portavoz, ni línea, ni absolutamente nada que decir. Pero, ¿de verdad se pensaba Ana Redondo que porque bajase el volumen y porque acabase el ruido y por convertir el Ministerio de Igualdad en un convento de Valladolid, esos que le gustan a ella, se iba a acabar la reacción antifeminista? Que lo que quieren es desmontar los ministerios, las políticas de igualdad, dejarnos sin un puñetero duro, cargarse los espacios de igualdad, cargarse los centros de atención a mujeres, dejar a las víctimas desamparadas para que se rompa todo ese sistema de protección y volvamos a casa a llorar nuestras penas y convertirlo todo en una mera política de seguridad y de securitización y policial, y no en justicia transicional y reparativa feminista como la que hemos trabajado. Y ya se pensaban que eso no les iba a pasar, que como ya se habían cargado a Irene Montero y a las feministas populares y a la base social, pues que con ellas no iba el asunto. Y mira si va, porque al final este gobierno, este ministerio feminista de Ana Redondo, por desgracia, por lo que se está conociendo hasta ahora, es por la cuestión de las pulseras. Es el gran hito comunicativo que ha salido en medios y por el cual se recuerda esta gestión en 2 años de silencio de legislatura que llevan. Por favor, que reaccionen. Si algo tenemos las feministas, los que por lo menos tenemos calle y sororidad, es que nos acuerpamos, y en los momentos complicados, incluso que tengamos unas discrepancias ideológicas tremendas, sabemos construir y trabajar en consensos, sabemos reconocer lo que hicieron los anteriores y sabemos trabajar para que las que vengan después lo tengan fácil. Creo que ese también fue un poco el legado del anterior ministerio y de otros ministerios que han tenido antes el Partido Socialista en igualdad, que era legar para las de antes y para las de después, reconocer las de antes y las de después. Que se bajen de la soberbia, que se bajen de la ingratitud, que curren después de las 3 de la tarde y que se pongan las pilas, porque esta ofensiva
va contra todas nosotras y no van a parar por mucho que tú le bajes el volumen. Pues hablando del Partido Socialista, vamos a ver, porque claro, tú ves al Partido Popular y a este señor Jaime de los Santos y luego comparas y ves a la ministra pidiendo consensos y yo me pregunto, ¿consensos a quién? ¿A este señor? Vamos a verla, por favor, otra vez a la ministra Ana Redondo ayer en la manifestación. Los grandes avances en materia de igualdad y contra la violencia de género siempre han sido grandes avances con consensos. El consenso constitucional del 78, el consenso de la Ley 1/2004 contra la violencia de género, el consenso del Pacto de Estado en 2017 o el renovado Pacto de Estado este mismo año. Desde el Gobierno de España queremos consensos, queremos grandes consensos para transformar la sociedad y avanzar hacia la igualdad real de oportunidades y contra la violencia machista. Grandes consensos, Pablo Echenique, con el Partido Popular de Jaime de los Santos, que bueno, claro, pues que ya hemos visto dónde está, ¿no?, en materia de feminismo. Claro, bueno, la última modificación de ley relacionada con este tema se llevó a cabo con un pacto entre PP y PSOE. Lo último que se ha hecho, más que feminista, antifeminista en el BOE, surgió de un consenso reaccionario entre el PP y el PSOE. Cuando los jueces machistas decidieron que iban a violar la jurisprudencia, que por primera vez en la historia iban a violar el precepto jurídico de que no se rebajan penas cuando las nuevas penas caben en la horquilla de la nueva ley, cuando los togados machistas, una minoría de togados machistas, que la mayoría lo hizo bien, pero cuando una minoría de togados machistas decidieron ir a por Irene Montero, a por el feminismo y a por la ley solo sí es sí, efectivamente, como dice la ministra Redondo, hubo consenso entre el PSOE y el PP para comprar toda la basura antifeminista de la derecha más reaccionaria y contrarreformar la ley solo sí es sí en un sentido derechista, antirreaccionario, machista y antifeminista. Efectivamente, por eso pide consenso, porque ella sabe que se puede entender con el PP. Se puede entender con el PP para ir hacia atrás, como la última vez. Que eso fue lo que hicieron. Se entienden bien con el PP. Sí. Zugas, ¿qué tienes por ahí? Es que perdona que me he levantado. Mirad, esto está descargable en internet a nuestra audiencia. Si no, les pongo yo el link en el chat. Se llama Algo Habremos Hecho y es una cosa que se llama rendición de cuentas. Se suele hacer a veces, pocas, en política pública, y es para demostrar que, bueno, el tiempo que has estado ahí calentando la silla has trabajado, ¿no? Algo Habremos Hecho es el resumen de los 4 años del Ministerio de Igualdad de la legislatura anterior, que además, y está en la propia introducción del documento, agradece el legado de anteriores, el legado de AIDO, el legado de Pajín, el legado de la Ley 1/2004 contra la violencia de género, de la 3/2007 de igualdad de género, del matrimonio homosexual, etcétera. Y además incorpora la ley del aborto, incorpora la ley del solo sí es sí, incorpora el catálogo de medidas contra la violencia de género, la Estrategia Nacional contra la Violencia. Ana Redondo ayer no fue capaz de mencionar ni una sola de las medidas de 4 años de legislatura, de una legislatura en la que estaba su gobierno y su partido, en el que estaba el Partido Socialista. Entonces, aquí tenemos 2 opciones. O estamos hablando de un borrado, como este que le gusta tanto a ellas, el borrado de las mujeres, y entonces se está borrando un legado de unas compañeras que entonces ya a mí creo que estamos hablando de una irresponsabilidad institucional. Porque tú tienes que defender la cartera que defiendes. Igual que el Partido Popular, cuando estuvo en el Ministerio de Igualdad, también tuvo hitos que hay que reconocerles y que también se han defendido cuando haces política pública. Esto va de eso, es así de complejo. Entonces la duda es, aquí lo que hay es un deliberado borrado de todo lo que se ha trabajado y también un desprecio a las trabajadoras públicas que han estado allí, porque entonces estamos hablando ya casi, yo creo, de una negligencia y de un mal hacer administrativo y de gestión de política pública
que me parece preocupante como empleada pública que yo he sido, como profesional de estas políticas. O estamos hablando de que hay un desconocimiento salvaje de las políticas feministas de este país, que ni siquiera saben lo que han hecho. Eso me parecería todavía más preocupante, porque entonces ¿de qué estamos hablando? ¿Quién está en Alcalá? ¿Qué están haciendo allí? De verdad, es que no es que la reacción antifeminista esté por llegar, es que lo estamos viendo. Es que ayer tú lo cubriste en directo, Alejandra. Las trabajadoras de los centros de igualdad en Madrid estaban en Cibeles porque los van a desmantelar. Porque con la política del perfil bajo, por ejemplo, en el Ayuntamiento de Madrid, que no se diferencia en absoluto del perfil bajo del Ministerio de Igualdad, son políticas muy parecidas, que es la campañita institucional, mantener en coma, respiración asistida, las políticas públicas y asegurarse que los contratos salen, con eso lo hacen todo. Decían ayer que ese tipo de inacción y ese perfil bajo lo que está llevando es un desmantelamiento silencioso en algunos casos o agresivo, donde gobiernan los ultras y ya van a saco a presumir de que nos están quitando esos derechos, a presumir de que las víctimas de violencia sexual tengan que ser atendidas en barracones o no tengan teléfonos a donde asistir. El Ministerio de Igualdad es, por supuesto, una cartera administrativa, pero es también un dispositivo político, que no se nos olvide. Tener una cartera ministerial es tener poder político. Por favor, de verdad, es que les perdonamos hasta este desprecio y este desdén a todos los logros feministas si dieran un paso valiente. Pero es que no lo van a dar, porque son el PSOE, no lo van a dar. De hecho, ayer dos manifestantes se encararon con la ministra Redondo para hablar precisamente y pedirle que actuase contra el desmantelamiento de los centros municipales y de los servicios públicos. Vamos a irnos un segundín al Congreso. Si mis compis de realización me lo pueden poner, por favor, vamos a pinchar el Congreso, a ver cómo va. Menos de presidenta, la verdad es que ejerce usted de todo. No hace mucho usted preguntó quién iba a pedir perdón al fiscal general del Estado. Visto lo visto, ¿usted va a pedir perdón a los españoles? Muchas gracias. Muchas gracias, señor Núñez Feijóo. Señor presidente del Gobierno. Muchas gracias, señora presidenta. Eso de pedir perdón por decir lo que uno piensa le pasará a usted. A mí no me pasa, señoría. No nos pasa, porque entre la verdad y la mentira este gobierno va a estar siempre con la verdad. Con la verdad. Fíjese. Entre periodistas que exculpan en su testimonio en la Sala Segunda del Supremo al fiscal general del Estado y el jefe de gabinete, la señora Ayuso, que dice que efectivamente mintió para propagar un bulo y poder cubrir las vergüenzas de la pareja de la señora Ayuso, este gobierno y yo mismo estamos siempre con la verdad. Y señor Feijóo, sobre todo para los ciudadanos y ciudadanas, 3 cosas hace este gobierno. La primera, acata el fallo del Tribunal Supremo. Y digo bien, el fallo, porque a día de hoy desconocemos la sentencia del Tribunal Supremo. En segundo lugar, decimos una obviedad. Afortunadamente, España y Europa cuentan con sistemas judiciales garantistas. Y hay mucha gente, entre la que yo me incluyo, que estamos convencidos de que el tiempo pondrá las cosas en su sitio. Y finalmente, señoría, el Gobierno ayer hizo lo que le corresponde, y es proponer, en este caso, a una mujer de dilatada trayectoria, reconocida, independiente, rigurosa y, por cierto, feminista, al frente de la Fiscalía General del Estado. Bueno, pues vamos a volver a la mesa porque una feminista como fiscal general del Estado... No parece que en el Ministerio hayan tenido tanta deferencia, la verdad. ¿No, Zugas? Esto decías tú ayer. Hombre, es que podía haber estado Peramato en la Delegación de Gobierno para la Violencia de Género o en el Ministerio de Igualdad, que Peramato es una jurista brillante y un referente en temas de protección a las víctimas de violencia de género en el ámbito judicial, qué duda cabe, es una muy buena noticia, pero por favor, el efectismo de hacerlo un 25N, de ponerse la medalla de feminista. El feminismo... Está muy bien hacerlo desde la Fiscalía General del Estado, eso es el rol de la transversalidad que explicamos siempre, pero vamos a empezar por poner feministas en el Ministerio, no luego ya vemos.
Absolutamente. Y además, bueno, o sea, yo ayer lo hablábamos y lo voy a volver a decir. Vaya marrón le ha caído a Teresa Peramat. Techazo de cristal, vamos. O sea, voy contigo, Etxe. ¿Cómo has visto al presidente esta mañana? Bueno, el presidente sigue manteniendo que el fiscal general del Estado es inocente, cosa que yo estoy de acuerdo con esa afirmación. Pero claro, esa afirmación es equivalente a decir que el Tribunal Supremo ha prevaricado. Es equivalente, porque condenar a un inocente es prevaricar. Entonces, a mí lo que me extraña es si el presidente del gobierno, el líder del Ejecutivo, piensa que el máximo tribunal jurisdiccional español ha prevaricado, y lo piensa, porque lo acaba de decir en sede parlamentaria. Si piensa eso, ¿por qué no da instrucción a la Abogacía del Estado o a la propia Fiscalía para presentar una querella por prevaricación contra esta Sala Segunda del Tribunal Supremo? Porque, claro, en caso de no hacerlo, estaríamos ante una situación gravísima. Tendríamos al jefe del Ejecutivo diciéndole al pueblo español que la Sala Segunda del Tribunal Supremo ha prevaricado, pero al mismo tiempo estaría haciendo dejación de funciones, estaría evitando perseguir el delito, siendo la máxima autoridad del Estado al no presentar una querella, una demanda por prevaricación, nada menos que en el máximo tribunal de nuestro país. Entonces, yo estoy un poco estupefacto. Una de dos. O el presidente del gobierno dice que el fiscal general es culpable, como dice el Tribunal Supremo, o tiene que dar instrucción a los servicios jurídicos de Moncloa y del gobierno para iniciar acciones legales inmediatas contra el Tribunal Supremo. No hay más opciones. Bueno, entonces, ¿por qué no lo hace? Siempre pueden hacer lo que hace el PSOE siempre, que es quejarse mucho, pero no hacer nada. Que es, yo creo, que la opción que van a decidir tomar. Claro, pero aquí estamos hablando de algo extraordinariamente serio. Es decir, si uno de los tres poderes del Estado piensa que otro de los tres poderes del Estado está cometiendo un gravísimo delito contra la máxima autoridad del Ministerio Fiscal y no hace nada para perseguir ese delito, ¿qué tipo de sistema político constitucional queda en España? ¿Cómo nos hacemos cargo de una arquitectura constitucional en la cual el jefe del Ejecutivo dice que el máximo tribunal español prevarica y no hace nada para perseguir el delito? ¿Qué tipo de sistema queda en España? ¿La democracia ejemplar? ¿Dónde está? Que yo la vea. ¿Dónde está que yo la vea? Es gravísimo. Vamos a volver a pinchar un segundín el Congreso, que vuelve a estar hablando el presidente, a ver qué nos cuenta. Ningún poder del Estado debe estar excluido de la rendición de cuentas ni tampoco de la fiscalización de sus actos, y más aún cuando estamos hablando de las consecuencias tan trágicas que sufrió Miquel Zabalza y también su familia. Como sabe, en febrero de este mismo año,
yo me comprometí con el Partido Nacionalista Vasco, con su grupo parlamentario, a sacar adelante la Ley de Información Clasificada. Y como sabe, una de las actuaciones previstas en el Plan de Acción por la Democracia es esto, y 5 meses después lo que hemos hecho ha sido enviar a las Cortes Generales ese proyecto de ley. Somos, por tanto, el primer gobierno de la democracia desde el restablecimiento de la misma que envía a las Cortes una reforma de la ley de secretos oficiales. Vamos a volver, me ha llamado la atención, hablan, yo creo que a raíz de una pregunta del PNV de Miquel Zabalza, que fue un conductor de autobús que fue asesinado por la policía, si no me equivoco. Y bueno, me llama la atención esto que dice el presidente, ¿no? De que se comprometió a desclasificar información pese a haber votado en contra de desclasificar, por ejemplo, la del 23F, que yo esto lo recuerdo hace no mucho, ¿no? O sea, Zugas, voy contigo. Bueno, es que de hecho una de las grandes reivindicaciones en estos fastos de los 50 años de la libertad y la democracia, esto que le gusta al PSOE, que la verdad es que ahí hay que decir que tuvo retranca supremo, porque teníamos al PSOE sacando para el 20N, que es una performance en el Congreso, que si la serie esta de Adolfo Suárez, de anatomía, de no sé qué, y ese spot infame que hizo sobre que la democracia era un valor muy importante, porque en democracia tú podías ser de derechas, de izquierdas, terraplanista, feminista, lo que tú quisieras, y en paralelo a todo esto estaba el Supremo haciendo el golpismo judicial del libro que hicieron con el fiscal general del Estado y les bajó un poquito a la realidad. Aún así, bueno, Sánchez sigue insistiendo en su guión, pero quiero recordar que la ley de secretos oficiales es quizá una de las reivindicaciones más importantes del movimiento memorialista y de todo el movimiento de personas que están luchando contra la impunidad, contra el olvido y contra el carpetazo a la dictadura y a la violencia, como la de Miquel Zabalza, posterior a la dictadura, en la que la violencia policial y ultra se llevó por delante las vidas, los derechos, las libertades de cientos de personas, de miles de personas en este país, y nadie ha pagado por ello. Esa ley en la que presume Sánchez y que lleva dando vueltas, ni se sabe, ¿va a hablarnos de eso? ¿Va a ponerle nombre y va a pedirle responsabilidades a todos los asesinos, pistoleros, comisarios, muchos todavía en activo o jubilados, pero perfectamente localizables, que campan por este país? ¿Va a contarnos qué pasó de verdad el 23F? ¿O tenemos que esperar a las memorias del emérito traducidas al castellano? ¿Va a contarnos, por ejemplo, todas y cada una de las responsables con nombres y apellidos de la violencia machista del patronato de mujeres? ¿O del robo de bebés, que es información clasificada, que sabemos que existe, que está, y por la cual se podría rendir cuentas y reparar económica y simbólicamente a las víctimas? No sé, la pregunta es una pregunta retórica, compañeros, obviamente es obvio, sabemos que nada de eso va a pasar. Voy contigo, Eche. Sí, el PSOE, ese partido que simultáneamente te dice que tenemos una democracia ejemplar, que la transición fue un hito histórico por el cual los demás países del mundo tienen que admirar a España, y al mismo tiempo que te dice esto, te dice que no podemos conocer los detalles de lo que pasó, porque eso está clasificado y no se puede conocer. O sea, fue perfecto, pero no podemos conocer los detalles, por lo que sea, ¿vale? Y es una democracia ejemplar, pero el Supremo prevarica contra el fiscal general del Estado. Bueno, creo que es PSOE clásico, ¿no? PSOE clásico que se puede permitir decir una cosa y su contraria al mismo tiempo, básicamente porque tiene un ecosistema de medios que es más pequeño que el ecosistema de la derecha, pero que es poderoso y que le va a ir al agua. Porque si tú no tienes cañones mediáticos que te bailen el agua, tú no te puedes permitir tener estos niveles de incoherencia que hace que te estalle la cabeza. O sea, tú no le puedes contar a la peña una cosa y la contraria todos los putos días sin que la peña acabe diciendo que eres un sinvergüenza. La única manera
de hacer eso es que tengas al Grupo Prisa, al diario.es, etcétera, defendiéndote, cuidándote, tapando tus vergüenzas, mitigando tus contradicciones, porque si no, al final se te cae la careta a los pies y ya no te cree ni tu propia familia, ¿no? Entonces, esto es vergonzoso, pero no podemos perder de vista como ciudadanos que aspiran a una democracia basada en la verdad y basada, en no engañar al pueblo español. No podemos dejar pasar la responsabilidad de aquellos que tienen la obligación de difundir información veraz y no propaganda gubernamental. Y lamentablemente, que esto se pueda hacer en España es culpa de los medios de comunicación. Es culpa de los medios de comunicación. Si esto que estoy diciendo yo aquí ahora, que es la verdad, no es mi opinión. Lo que he dicho es la verdad. He puesto encima de la mesa cosas que dice el PSOE que son contradictorias. Ya está, no he valorado. He puesto encima de la mesa cosas contradictorias. Si eso que acabo de decir lo dijeran en todas las tertulias de España, Pedro Sánchez no podría hacer eso. No podría. No estaría permitido. Si está permitido es porque callan la inmensa mayoría de medios de comunicación. Y este es el elemento fundamental. Están haciendo dejación de funciones. Compis, nos vamos a ir un segundín a pausa y volvemos, ¿vale? Ahora nos vemos. Ok. Buenos días a todos, todas y todes. Soy Alejandra Martínez y esto es Despierta, el matinal informativo de Canal Re. ¡Ay, qué susto me han dado! Ya, bueno, pero es que tienes que entender que hay más trabajo, hay más noticias. De ese tema no me encargo yo. Si me das unos días más, puedo trabajar en ello. Bueno, pues a ver qué pasa. Muy buenos días, bienvenido a una nueva edición del Tablero en Canal Red. Yo soy Laura Arroyo y te voy a acompañar en las próximas horas en este programa de análisis de coyuntura política. La base. Bienvenido a La Base. Hoy hablamos de la guerra de Ucrania sin propaganda y con rigor. Coño, dale, Pablito. Muy pronto, el día 1 de diciembre, vamos a lanzar una aplicación para móvil y tablet para que puedas escuchar la emisión en directo de todos nuestros contenidos en cualquier situación, para que te informes, para que te entretengas y para que te haga compañía, como una radio, vamos, Radio Red. Ya la estamos desarrollando, pero la calidad y la potencia de la herramienta que finalmente lancemos depende de ti. Cuantos más socios y socias consigamos en los próximos días y semanas, mejor será Radio Red. Todo lo que somos y lo que hemos crecido en estos casi 3 años se lo debemos a las miles de personas que nos apoyan y nos financian. Suscríbete tú también y que Radio Red te acompañe. Yo creo que es un 25N que pone en evidencia que el machismo, los agresores, sus violencias son los que nos ponen en peligro y que lo que nos protege es el feminismo, que de esta gran crisis de la democracia, de la propia institucionalidad a la que nos está llevando la derecha judicial, política y mediática golpista para defender sus privilegios y para impedir los avances en derechos, que de esta gran crisis democrática
y de golpismo a la que nos está llevando la derecha, que quieren un modelo autoritario en el que solo manden ellos, salimos con más derechos y con más feminismo. Tú hablabas de las mayorías parlamentarias. Podemos, al principio, nunca tuvo mayoría parlamentaria, ni para la ley trans, ni para la ley solo sí es sí, ni para la ley de vivienda, ni para poner un tope al gas, porque el PSOE se oponía a todo ello. Y precisamente lo que demostramos es que con voluntad política y debatiendo junto a la gente y sacando los debates políticos a la sociedad, era posible hacer posible lo imposible e incluso convencer a un partido socialista que se oponía como socio mayoritario del gobierno a todas esas transformaciones. Nunca ha sido un problema de aritmética parlamentaria, si de hecho la mayoría social progresista se pierde cuando se mete al feminismo en un cajón, cuando el PSOE está más preocupado de echar a Podemos del gobierno y de decir que las feministas molestan al presidente que de hacer frente a la derecha golpista, cuando se defienden los intereses de los rentistas y no se limita el precio de los alquileres o se prohíbe la compra de viviendas a no residentes. Es decir, las mayorías progresistas se pierden cuando no se avanza en derechos, cuando se renuncia a avanzar en derechos por miedo a la extrema derecha, que por supuesto no baja los fusiles si tú les muestras debilidad y si tú paras de avanzar en derechos. Al contrario, cuando ellos te ven débil, arrasan en lugar de parar. Por tanto, lo que necesitamos es justo lo contrario: más feminismo, más derechos sociales, seguir avanzando y yendo mucho más lejos para hacer frente a esta derecha golpista, judicial, mediática. No perdamos de vista a quién está protegiendo el Tribunal Supremo. Alberto González Amador no es un empresario perseguido, es un delincuente confeso que admitió por escrito 2 delitos de fraude fiscal y 1 de falsedad documental para esconder 350.000 euros a Hacienda. Se hizo millonario cobrando comisiones por mascarillas cuando en España morían 700 personas al día y el país lloraba a sus muertos. Celebró el pelotazo comprándose un Maserati de lujo, diésel que hay que ser hortera, y un ático millonario en el barrio de Chamberí, donde vive con la presidenta que gestionaba la sanidad madrileña. Esa es su gente, a esos protegen los jueces. Así termina la película con un Maserati diésel. Gracias, Zugasti. La situación actual del fiscal general es el precio a pagar por no haber democratizado el Poder Judicial cuando se tuvo la oportunidad. El lawfare no se combate con lamentos cuando te toca a ti, se combate con reformas estructurales valientes. No somos gruñones, ni enfadicas, ni nos gusta el te lo dije, no disfrutamos contando esta película. Pero amigos, os lo dijimos. El Gobierno ha propuesto a Teresa Peramato como nueva fiscal general del Estado en sustitución de Álvaro García Ortiz. ¿Y quién es Teresa Peramato Martín? Pues fiscal de carrera con 35 años de ejercicio y con un perfil muy próximo a sus antecesores García Ortiz y Dolores Delgado. Entre sus últimos cargos, Teresa Peramato ha ocupado el cargo de fiscal de sala contra la violencia sobre la mujer entre 2021 y 2025. Antes fue miembro del grupo de expertos del Observatorio Estatal de Violencia contra la Mujer para la elaboración del primer informe anual del Observatorio Estatal de Violencia sobre la Mujer. Y en 2005 fue nombrada fiscal delegada para la sección de violencia sobre la mujer en la Fiscalía Provincial de Madrid. Actualmente es fiscal de sala jefa de la sección penal de la Fiscalía del Tribunal Supremo y fiscal de sala delegada para la protección y tutela de las víctimas en el proceso penal. Y precisamente es significativo el día de su elección, 25 de noviembre, Día Internacional por la Eliminación de las Violencias Machistas, porque, como apuntan desde el Ejecutivo, tienen una amplia trayectoria, especialmente en materia de lucha contra la violencia de género. De hecho, es considerada una de las grandes impulsoras de la especialización judicial en esta materia. ¿Y qué pasa ahora? En cuanto al proceso de nombramiento, una vez aprobada la propuesta, el Consejo General del Poder Judicial deberá emitir un informe no vinculante. Por ejemplo, en el caso de Álvaro García Ortiz, el Consejo General del Poder Judicial se opuso a su nombramiento, aunque no tuvo efecto alguno. Tras ello, el Gobierno comunicará su propuesta al Congreso de los Diputados con el objetivo de fijar una fecha para su comparecencia. En este espacio es donde los diputados valorarán los méritos e idoneidad de Peramato. Una vez nombrada, la nueva fiscal general del Estado prestará ante el Rey el juramento o promesa que previene la ley y tomará posesión del cargo ante el Pleno del Tribunal Supremo. Actualmente, según el artículo 31 de la Ley del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, el mandato del fiscal general de Estado tendrá una duración de 4 años. Hagamos un repaso completo de varios casos porque muestran la extensión continental del fenómeno. Lula da Silva y Dilma Rousseff en Brasil, Cristina Fernández de Kirchner en Argentina, el proceso electoral guatemalteco de 2023, Fernando Lugo en Paraguay, Manuel Zelaya en Honduras, Rafael Correa en Ecuador, Evo Morales en Bolivia, Daniel Jadue o Marco Enríquez Minami en Chile
Gustavo Petro durante su alcaldía en Bogotá. Vamos, que no son precisamente casos aislados, ¿verdad? No son casos aislados, no. Uno de los rasgos más particulares del lawfare es que no necesita pruebas sólidas. Lo que necesita son acusaciones que se repitan. Porque la repetición crea sensación de verosimilitud. Y esa sensación de verosimilitud se transforma en condena social y política. La lógica es sencilla. Si hay 10 causas abiertas, pues hay mucha gente que concluye que algo tiene que haber. Lo de que si el río suena, agua lleva, aunque ninguna de esas tenga pruebas contundentes. En el caso de Cristina Kirchner, por ejemplo, incluso cuando numerosas auditorías demostraron que no había sobrecostos, esa evidencia, esas auditorías fueron desestimadas para no interrumpir el relato. En el caso de Lula, las pruebas se fueron cayendo durante el proceso, pero el aparato judicial y mediático le dio absolutamente igual y siguió adelante. Claro, porque el objetivo no es demostrar nada, el objetivo es instalar algo. Otro rasgo fundamental del lawfare es el control del calendario judicial. Las decisiones se aceleran, se frenan o se reactivan en momentos políticamente claves, no cuando lo demanda el expediente, sino cuando lo demanda el clima político. La reactivación de causas contra Cristina Kirchner justo antes de cada ciclo electoral, o la condena express a Lula no mucho antes de que se pusiera en marcha el ciclo electoral de 2018, son ejemplos innegables. Incluso cuando no hay condena, basta con instalar la sospecha en el momento adecuado para modificar el comportamiento electoral. Como cuando dijeron que Cristina Kirchner asesinó o mandó asesinar a un fiscal en el mismo año de las elecciones presidenciales del 2015. Luego, pasadas las elecciones, se supo que él mismo se había quitado la vida, pero ya era tarde. Las elecciones habían terminado y las había ganado Mauricio Macri. Y Macri después tomó la deuda más grande de la historia de Argentina con el FMI. Éxito internacional del lawfare con ganadores y perdedores, bastante claros. Cosas que puedes hacer para combatir el genocidio. No comprar productos de Israel. No votar partidos negacionistas del genocidio. Para mí, no hay un genocidio en Gaza. Boicotear la vuelta a España. Apoyar al periodismo que combate a los propagandistas de Israel. Estamos básicamente ante los nuevos nazis. España sigue comerciando armas con el Estado que perpetra un genocidio. Sánchez no ha cumplido. Imponer un embargo completo de armas, eso sí sería actuar, suspender todo el comercio o perseguir a los responsables. El problema de fondo es la ocupación y el apartheid. Israel no se va a detener. Pretende convertirse en la potencia hegemónica. Seguiremos poniendo nuestro granito de arena para que al menos una parte del periodismo cumpla el papel que le corresponde. Suscríbete a Canal Red. Despierta. El matinal informativo de Canal Red para abrir bien los ojos. Y ya estamos de vuelta. Yo vuelvo con Pablo Echenique e Irene Zugasti. Vamos a hablar ahora de la huelga de las universidades madrileñas. Nos llegan las primeras informaciones. Hay un 100% de seguimiento en el campus de Somosaguas de la Universidad Complutense, en económicas, en psicología, en políticas y en sociología y en trabajo social. Y voy contigo, Eche. Bueno, creo que es muy necesaria esta movilización. El sistema universitario español, del sistema público, es un sistema de éxito. Tiene defectos, como es obvio. Yo he trabajado durante años en la universidad y los conozco. En la universidad hay un esquema de acceso a los niveles permanentes de profesorado que muchas veces contiene trazas, por ser eufemístico, de nepotismo, y eso hay que cambiarlo, eso está mal, pero en general, como mecanismo de igualación social, como mecanismo de proporcionar igualdad de oportunidades a la clase trabajadora, el sistema público de universidades en España funciona. Es un elemento de igualación de clases. Lo es. Además de que tiene una calidad
educativa y científica alta. No en el top mundial, pero sí una calidad muy digna y muy competitiva. Entonces, dicho esto, empiezo por ahí, porque eso es lo que explica que la derecha se lo quiera cargar. ¿Por qué la derecha se quiere cargar el sistema público de universidades? Por dos motivos. Primero, para hacer negocio. Porque si tú te cargas el sistema público, tú tienes todo un mercado para el sistema privado. Y ahí todos los amigos de Ayuso y del PP y de Vox pueden hacer mucho dinero. Y segundo, porque te estás cargando un sistema de igualación social. Un sistema que permite que el hijo de un barrendero pueda ser médico. Entonces, es normal que la derecha se lo quiera cargar. Y por eso esta movilización es muy importante, porque el sistema privado en España tiene una calidad muy inferior al sistema público y no es otra cosa que, digamos, la vía por la cual papá te paga un título para que los amigos de papá te puedan contratar con un título debajo del brazo. Es una manera parcialmente fake, no quiero generalizar, porque hay alguna universidad privada que tiene calidad educativa, hay alguna, pero son las menos. La mayoría son chiringuitos para que el hijo de papá pueda salir de la universidad con un título debajo del brazo y el amigo de papá lo pueda contratar en su empresa. Todo lo contrario a un sistema de igualación de oportunidades por abajo. Entonces, muchas gracias a la gente que se moviliza, que aprieten, un llamamiento desde aquí a que vayan a más las movilizaciones, porque estamos peleando por algo muy importante. De hecho, en Madrid hay ya más de 2 universidades privadas por cada universidad pública. Frente a las 6 universidades públicas que hay en la Comunidad de Madrid, hay ya 14 privadas y Madrid está a la cola de la financiación autonómica del Estado, la más, o sea, por debajo, una de las comunidades más ricas del Estado, es la que menos invierte de su PIB regional en las universidades. De hecho, el presupuesto de Madrid para las universidades no llega al 0,5% del PIB regional, que está muy lejos, al parecer, del objetivo, ¿no?, nacional del gobierno, que es el 1%, que ya es poco, un 1% yo creo en universidades, pero incluso en un objetivo muy humilde por parte del gobierno central, las universidades madrileñas, bueno, el gobierno de Madrid no llega ni al 0,5%. Y estamos en una situación en la que las universidades madrileñas están al borde de la quiebra. De hecho, creo que esto que está pasando, esta huelga en las 6 universidades públicas, es muy significativo porque creo que, si no me equivoco, los decanos de todas las universidades están de acuerdo en hacer esta huelga sin ser especialmente revolucionarias, ¿no?, las cúpulas de las universidades de esta nuestra comunidad autónoma. Ya te digo yo que sí. Que no, es decir, ya te digo yo que decano o rector no es normalmente compatible con el adjetivo revolucionario. Ya te lo digo yo. ¿Verdad, Zugas? Pues es que, fijaos, estaba pensando, me retrotraigo a esos años en los que luchábamos contra la ley Bolonia y advertíamos de lo que se venía si se aceptaba ese marco de privatización y de precarización de las universidades públicas, y bueno, pues 15 años después, por desgracia, el tiempo nos da la razón.
cuando el hijo del obrero, la hija de la obrera iba a la universidad, que os acordáis que esa reivindicación clásica, se dieron cuenta de una cosa, yo creo, y es que, claro, ¿cómo iba a ser que el hijo de la clase trabajadora, con un título de la Complutense, pudiera poder aspirar a disputarle con muchísimo más esfuerzo y con muchísimo más sacrificio el ascensor social al que tenía un título de la Universidad Europea pinta y colorea? Por ejemplo, Alfonso X el Sabio, Francisco de Vitoria, ICADE, ICAI, Instituto de Empresa, y me puedo quedar aquí toda la mañana enumerando sitios donde te regalan el título por tener dinero. ¿Qué pasa? Que para evitar que eso ocurriera y para volver a quebrar el ascensor social y poder volver a asegurarse que los hijos de la clase obrera, por mucho que nos esforzásemos, nunca íbamos a poder aspirar a ocupar los espacios de poder y de poder económico, social, político, etcétera, de los hijos del capital, lo que han hecho es básicamente dos estrategias en paralelo, que la Comunidad de Madrid, como gran laboratorio neoliberal, como el Mordor de todo esto, pues lleva la avanzadilla, pero que se extenderá a todo el Estado, y que es un modelo que ya funciona en muchos sitios en Europa y obviamente en Estados Unidos. Por un lado, vacías las universidades públicas de recursos, las conviertes en universidades donde cada vez ese prestigio que tenían se va perdiendo, lógicamente, porque si lo sabes bien hecho, si no hay pasta para investigar, si no hay pasta para publicar, si no se está ofreciendo una educación de calidad, si se está pagando mal a un profesorado y hay una fuga de talentos obvia, pues entonces la gente deja de tener esas universidades, caen en los rankings y dejan de ser un referente de calidad como hasta ahora lo han sido y lo son las universidades españolas públicas, dentro de que pues de la modestia de muchas de ellas. Y en paralelo se empiezan a multiplicar como setas estas pseudo universidades privadas que en Madrid ya se abren en cualquier edificio del barrio de Salamanca o de Las Tablas y Monte Carmelo, que tienen casi más piscinas y gimnasios que aulas, y en la que se regalan titulaciones. Pero ¿qué pasa? Que claro, esas titulaciones a nivel de búsqueda de trabajo, a nivel de lo que llaman ellos headhunters y posicionamiento en los motores de búsqueda de empleo y tal. Que bien lo has dicho. Que bien lo has dicho. Es que escucho mucho a Cedillo, headhunters. Pues cuando ¿qué están implicando? Están dándote un estatus social, un estatus. Están garantizando que tú tienes un capital social, unas redes, unos contactos. Eso, el informe Fuensa lo explicaba muy bien, que a tu empleador pues le van a gustar, porque claro, que te venga un chico con una titulación de la Universidad Europea, pinta y colorea, que sabes que no sabe hacer la oca en un canuto, pero que sabes que tiene detrás un respaldo económico de una familia que le ha podido pagar lo equivalente a la entrada de un piso o a un coche de alta gama solamente para que tenga su titulación, pues claro, eso te puede también a ti dar prestigio. Hablo de cierto tipo de empleadores, afortunadamente. Luego hay otros espacios donde los criterios para la selección de profesionales afortunadamente son otros y tienen que ver con las competencias y con los perfiles, ¿no? Pero esto es así. Y si cada vez multiplicamos más estas como setas, estas pseudo universidades privadas, a la vez que se precarizan las públicas, la titulación en sí no vale nada. Sobre todo los grados que antes eran lo principal, ¿no? Estar licenciado o graduado en algo, han dejado de tener valor. El grado es el suelo mínimo. Ahora lo que realmente te construye o te convierte en un perfil profesional deseable en LinkedIn y etcétera, es que tengas másteres que valen 5, 10, 15, 20.000 euros y que se obtienen a través de esas universidades, especialmente que son mucho más flexibles a la hora de darlos por la cara, porque vayas a clase 3 días a la semana, ¿no? Y esa es la realidad. ¿Y qué pasa? Que estamos generando un mercado de trabajo a 2 velocidades, bueno, a 2 o a muchas más, ¿no? Pero básicamente en la que los ricos se vuelven a reconocer a sí mismos en ese teatro que se han montado, en el que realmente se cree que son listos por acumular estas titulaciones regaladas que parecen los cursos estos que hacías por correo en los 90, de estos de aprende a tocar la guitarra 3 meses. Y sin embargo, quien se está dejando los cuernos en la investigación, en la universidad pública, quien está peleando unas prácticas dignas, quien está currándose poderse marchar a estudiar al extranjero y tener una buena beca Erasmus, que es insostenible económicamente, por ejemplo, en Madrid. Te de Erasmus ya o tienes dinero o no puedes permitírtelo. Pues esa gente, cuando llega luego a la hora de competir con los currículum en muchos espacios, sobre todo en las carreras técnicas y demás, pues claro, queda por debajo en el ranking. Así que ya para cerrar, cuando hablábamos de que la universidad pública tiene que ser universal, gratuita y garantizar el acceso del hijo del obrero, no era solamente una cuestión, no lo mitifiquemos como una cuestión de una lucha política de grandes eslóganes, es que era una garantía de verdad
de que cambiaban las cosas y de que cambiábamos la correlación de fuerzas en el mercado laboral y en el acceso a los espacios de poder. Y de eso va todo. De hecho, yo creo que esta estrategia de desmantelamiento de la universidad pública tiene también mucho que ver con que las universidades públicas hayan sido el escenario elegido por el fascista de Vito Quiles para montar todo su show y toda su parafernalia ultra por todos los territorios del Estado, porque lo que no pueden soportar es que las universidades públicas sean espacio de debate para las hijas de los obreros, espacios seguros para la gente migrante, para la gente trans, para la gente queer, para las mujeres, y no lo pueden soportar. Y de hecho, creo que también hablar, ¿no?, de la infrafinanciación de las universidades públicas por la misma administración que luego riega de dinero público al medio de Vito Quiles es también importante, ¿no, Pablo? Claro, y además yo quería decir una cosa. Este tema es el tema... Bueno, pasan todos los temas. Los reaccionarios nos ponen a debatir si tiene que haber un retroceso o no. Cuando de lo que deberíamos estar debatiendo es de si tiene que haber un avance o no. Ellos nos ponen a hablar de retrocesos para que no hablemos de avances. Entonces, yo quiero hablar un poquito de avances. Yo creo que la universidad pública tiene que ser gratuita, enteramente gratuita. Creo que eso es lo que tendríamos que estar debatiendo en España. Creo que es eso. Pues que la universidad pública tendría que ser completamente gratuita, obviamente bien financiada. Para hablar bien financiada, de esto, y gratuita. Eso es. Para hablar de esto y del seguimiento de la huelga, estamos ya en conexión con Eva Aladro, que es de CGT de la Universidad Complutense de Madrid. Buenos días, Eva. ¿Qué tal? Buenos días. Muy buenos días. Pues te pregunto primero, ¿cómo están siendo estas primeras horas del primer día de huelga? Bueno, estamos muy contentas porque hay un seguimiento prácticamente del 100% en el campus de Somosaguas. Bueno, en el campus de Somosaguas es un 100% absoluto. En las facultades de ciencias es también un 100%, es decir, los piquetes prácticamente no han tenido que actuar en ninguno de las escuelas de las facultades de ciencias, aquí en el Paraninfo de Complutense, y ahora estamos en el campus de lo que serían las facultades de ciencias sociales, ciencias de la información, etcétera, y el seguimiento es prácticamente total. No hay personal, no hay trabajadoras, no hay estudiantes, los autobuses llegan vacíos, entonces realmente estamos muy contentos. Pues muy buenas noticias que nos llegan desde el campus de la Complutense, y te quiero preguntar ahora por los motivos de esta huelga. ¿Cuáles son los motivos para ir a la huelga hoy y mañana en las universidades públicas de Madrid? Bueno, como sabéis, tenemos un problema de muy pésima gestión por parte del Gobierno de la Comunidad de Madrid, de la Consejería de Educación, de las 6 grandes universidades públicas en Madrid. Tenemos un problema de financiación. Se está estrangulando económicamente a las universidades con unos presupuestos que se van a aprobar en breve, la semana que viene, que legitiman recortes drásticos porque las subidas que se hacen son mínimas y con la inflación se quedan en nada. Entonces se está manteniendo un sistema prácticamente de UBI vital, digamos, con las universidades cuando hay unas necesidades cada vez mayores. Entonces, uno de los problemas es la financiación. Queremos exigir que se cumpla la ley oficial general del Estado que establece que hay que dedicar un 1% del PIB a la financiación de las universidades. Ahora mismo la Comunidad de Madrid está dando un 0,4% de financiación, que es misérrimo. Es de las comunidades, es la comunidad que menos invierte en educación pública y la que más cobra a los estudiantes en las matrículas. Y la segunda gran reivindicación tiene que ver con ese borrador de ley de ordenación de los estudios universitarios en la Comunidad de Madrid, la llamada LESUC, que además de legitimar esta infrafinanciación y este tratamiento misérrimo a las universidades, establece un régimen de sanciones, por ejemplo, ante derechos constitucionales como el derecho de reunión, el derecho a la libertad de expresión, y entonces establece multas ahora se está hablando de hasta 30.000 euros por poner una pancarta, por hacer una manifestación delante de una facultad. Y además
legitima la injerencia, la entrada en los consejos sociales y económicos de las universidades de entidades e intereses privados, empresariales, ligados a las élites que controlan las universidades públicas las universidades privadas y que están ya dentro de los consejos sociales de las grandes universidades de Madrid y con la nueva ley tendrían un poder enorme, incluso un poder de veto sobre el rectorado, sobre decisiones relacionadas con lo académico, con lo económico. Entonces son dos frentes fundamentales, la infrafinanciación y la ley Lessuk, que es un auténtico disparate como ley. Atenta contra la autonomía universitaria, contra la Constitución, contra todos los derechos fundamentales, digamos, de la democracia, ¿no? Y en este marco, bueno, estas son las razones para ir a la huelga y en este marco, ¿cuáles son vuestras exigencias? ¿Qué le pedís al gobierno autonómico de Ayuso y si cabe, pues también al gobierno central? Bueno, estamos efectivamente, porque aquí, bueno, hay que intentar salvar las universidades recurriendo a las instancias que sean. No, efectivamente, no renunciamos a que el Ministerio de Educación ayude, porque tienen que mover también su interés en esta cuestión. Pero sobre todo es la comunidad autónoma la que tiene las transferencias recibidas y la que es, digamos, la que tiene que legislar en este campo. Lo que pedimos es fundamentalmente que se retire la Lessuk, que los presupuestos se adecúen a lo que pide la ley oficial general del Estado, es decir, tienen que tender al 1% de financiación, tienen que doblar, ahora mismo tendrían que doblar la cantidad destinada a las universidades y sobre todo que la ley Lessuk se retire porque de hecho en todo su contenido es muy ineficaz, muy inválida para lo que es la situación y se empiece a negociar y a acordar con todas las instancias, todos los estamentos, digamos, de la universidad, desde trabajadoras, estudiantes, autoridades académicas, gestores, un documento de ley que realmente responda al momento que estamos viviendo, ¿no? Este momento de eclosión económica, en parte, ¿no?, en la Comunidad de Madrid y al mismo tiempo de innovación absoluta en muchos sectores de ciencia, de conocimiento y que tiene que responderse desde el punto de vista del Gobierno de la Comunidad de Madrid con una gestión responsable de todo eso, ¿no? Pues muchísimas gracias, Eva. Seguiremos con muchísima atención esta huelga. Mañana estaremos en la manifestación y nos vemos pronto. Muchísimas gracias a vosotros. Un abrazo. Y yo vuelvo a la mesa y nos vamos a ir directas al bisturí, compañeras, porque nos estamos quedando, como todos los días, sin tiempo. Dentro cabecera. El bisturí. Bueno, pues hoy lo tenemos fácil porque la verdad que, como pasa a veces, esta vez Amazon, una empresa cómplice con el genocidio en Palestina, se ha comprado las portadas de El País, El Mundo, El As y El Marca, porque pues ya está aquí el Black Friday. Yo, compañera, no sé si queréis comentar algo sobre esto. Pues poco que decir, que boicota el Black Friday. Sí, boicota al Black Friday, boicota a Amazon, si puede ser también, que es como más difícil porque es una empresa que está en todo, absolutamente, entonces en lo que se pueda, pues boicot al Black Friday y boicota a Amazon. Y vamos a ir ahora pues con las portadas que tienen portada, porque la verdad que podríamos pasar de página y analizar la portada del País y del Mundo, pero es que no se lo merecen, porque si esto es lo que han pagado por tener en portada, pues esta es la portada que vamos a analizar. Entonces vamos a ir con... Bien mirado, por bien cierto, mirado, sí. Por cierto, un llamamiento a comprar en el comercio de barrio. Eso es. En contra de lo que dice El País y El Mundo. No les hagáis caso a estos capitalistas. Si podéis, en el comercio de barrio. Y vamos a ir librerías ahora... de barrio, aceite de marinaleda, hay muchas cosas que regalan en Navidad que no pasan por Amazon. Totalmente. Vamos a ir ahora con la portada del ABC. El ABC titula que la UCO investiga al asesor rehabilitado por Sánchez por su contrato fake en 2 hermanas y que hay temor en Moncloa y Ferraz ante el aviso del entorno de Ábalos. José Luis no caerá solo. Y vamos con La Razón, Hola. que la tenemos por aquí. La Razón, a ver, que aquí la tengo. Titula, el PP recuperará la clase media como orgullo del país. Es una cita, por lo menos.
En la columna de la derecha, Teresa Peramato, una fiscal general progresista para apaciguar la institución, que Aldama apunta a Moncloa tras recuperar sus móviles con más de 800.000 mensajes y que Rusia deja 9 muertos en Kiev mientras negocian la paz. Vamos a dejar lo de Ucrania para una segunda ronda. Os pregunto primero, así brevemente, qué os llama la atención de estas dos portadas y luego nos metemos a fondo con lo que nos quede de tiempo con Ucrania, ¿vale? Voy contigo, Eche. Bueno, yo creo que lo más destacable es que el ABC ha pasado página. El ABC, con esta portada, ¿qué nos está diciendo? Nos está diciendo, mira, ya nos hemos cepillado a Álvaro García Ortiz, ya está muerto, ya lo hemos matado, hemos ganado, ha ganado Ayuso. Maruenda el otro día escribía en La Razón que la que se ha llevado por delante a Álvaro García Ortiz es Ayuso. No el Supremo, ojo, Ayuso. ¿Qué nos está queriendo decir Maruenda sobre quién manda en el Supremo? No, pues dice que ha sido Ayuso la que se ha cargado a Álvaro García Ortiz. Pues no sé, nos está diciendo que le escribe las sentencias al Supremo. ¿Qué nos quiere decir Maruenda? Bueno, el ABC hoy dice, ya está, ya lo hemos matado, siguiente pieza, por lo siguiente. Y hoy la portada es monotemática. Hay 2 noticias y las 2 son del caso Koldo, vamos a llamarlo así, o caso PSOE, porque afecta al núcleo del PSOE. Y además, no son grandes noticias. Es decir, la de portada, la grande, dispara a Paco Salazar, que fue defenestrado por acusaciones de acoso machista, pero cuyo papel en esta trama no parece principal. Ya veremos, pero no parece que sea uno de los principales actores. Y la noticia de abajo son fuentes del entorno de Ábalos. Es decir, llevan a toda portada 2 noticias sobre el mismo tema, una de ellas sobre un personaje secundario de la trama y otra de ellas sobre fuentes del entorno. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que este periódico no ha tomado una decisión editorial basada en la importancia o en la novedad de una noticia, sino que el director del ABC le ha dicho a sus periodistas: gente, mañana vamos con todo con el caso Koldo y llevamos a portada lo que tengáis, aunque sea de Chichinabo, da igual. Sí, porque mañana es un poco Chichinabo. Mañana vamos con esto. Esto es lo que vemos hoy en el ABC. La voluntad de la derecha en general, judicial, mediática, política, de decir, bueno, ya hemos matado al fiscal, vamos a por lo siguiente. Pues voy contigo, Zugas. Pues la verdad es que con estas portadas no puedo decir mucho más que lo que ha dicho. De hecho, me gusta mucho escucharle porque yo me preguntaba, un asesor con un contrato fake en Dos Hermanas Sevilla, con todo el movidón que hay armado con el fiscal, ¿qué sentido tiene esta portada? Ahora que lo ha explicado Eche, claro, me cuadra mucho mejor. Esto es un círculo en que no hay nada que ver. Vamos con lo gordo ahora, que es el caso Koldo, y ya el fiscal general del Estado liquidado. Y lo único, volviendo a la portada de La Razón, retomo con lo que dijimos al principio. Ay, Teresa Peramato,
qué gran profesional, y me temo que lo va a pasar un poco mal, ojalá me equivoque, pero esto es lo que en feminismo sabíamos siempre, el acantilado de cristal, ¿no? Cuando vienen maldades y hay que capitanear un barco en plena tormenta y a sabiendas de que casi seguro se hunde, pues para no perder a los mejores capitanes desde el punto de vista de los señoros, pues se pone a una mujer al mando para capear las olas más duras, ¿no? Y luego si al final lo que suele ocurrir con esto es que si finalmente el barco llega a buen puerto, ni agradecido ni pagado, porque te bajan de ahí y vuelven a colocar a uno de los suyos. Ojalá y me esté equivocando, y en cualquier caso eso no le quita valor al hecho de que Teresa Peramato, como digo, ha salvado muchas vidas trabajando como jueza en los juzgados de violencia de género, que para mí es lo fundamental. Pero la razón la está poniendo ya aquí Fiscal General Progresista para apaciguar instituciones. Varios titulares a la derecha desde ayer en esa línea, que es, bueno, colocarle a San Benito de que viene a ser la feminista a la que va a haber que molestar mucho desde dentro de Fiscalía y desde el brazo mediático, claro. Pues vamos ahora con Ucrania y empiezo contigo, Zugas, porque quiero escuchar tu opinión. Bueno, pues con Ucrania básicamente creo que lo explicó ayer muy bien Naya y Edu García. Tenemos 3 planes sobre la mesa. Tenemos el plan de 28 puntos de Estados Unidos, que es el que a Trump le han entrado las prisas porque hay que aprobarlo ya para acción de gracias ya, porque se quiere comer las uvas diciendo que ha pacificado aquello, sobre todo quitándose de encima el marrón de Ucrania, que le pesa desde las elecciones. Para él es un marrón, no es una cuestión de vidas ni de derechos humanos. Luego tenemos la propuesta europea, que es absolutamente delirante y que básicamente las dos cosas, los dos elementos clave en cuestión, que es seguridad y territorio, son los que verdaderamente hay que negociar. Los términos europeos son delirantes porque hablan básicamente de que la OTAN esté en Ucrania, que es la madre del cordero de todo este conflicto y que no puede ser y no va a poder ser. Pero claro, en Europa están muy nerviosos porque fijaros, el día que se anunció que se retomaban las conversaciones, cayeron los señor Julio Rodríguez, cayeron de golpe las acciones de Rheinmetall y de un montón de empresas. Entonces ahí tenemos la histeria europea. Como Europa se le caiga el relato, se firma una paz y se caiga el relato de que Rusia nos iba a invadir para 2028 según Alemania, ¿qué le queda a Europa como proyecto? Y luego hay un tercer plan que supimos ayer, que es el plan ucraniano, que básicamente en lo esencial sí que acepta el plan de 28 puntos de Trump, pero que deja postergado unas negociaciones directas entre Zelensky y Trump, la idea o la cuestión clave, ¿no? Que se hace con la OTAN y que se hace con los territorios. Veremos si salimos de esta rueda de hámster, ya sabéis, en la que hay una propuesta, hay una contrapropuesta, Europa entra, lo pausa, respira, alivia, de vuelta a empezar, o si vemos algún avance. Yo en cualquier caso considero que son días clave, que a Trump se le agota la paciencia y es él el que marca los tiempos, por desgracia, y que son 12 años ya, que esto tiene que acabarse, o sea, otro invierno más así no se lo merecen los ucranianos, bueno, de hecho en septiembre y octubre se han vuelto a disparar las solicitudes de acogida y de asilo, porque cuando han abierto un poco la mano y los jóvenes, sabéis que ahora los chicos jóvenes pueden salir de Ucrania, sí, entre los 18 y los 23, pero tienen que regresar con 23 para ir al frente, pero pueden salir. Y están escapándose en masa. A Alemania, a Chequia y a Polonia principalmente, y obviamente no quieren volver. Entonces, por favor, dejen de destrozar ese país, los señores de la guerra y los señores de la posguerra, que se van a hacer ricos con la reconstrucción, y que este delirio ya de 12 años pare, porque es inhumano. Y hay una generación entera en Donbass que no ha visto nada más que guerra y muerte. Ya está bien. Pues voy contigo, Eche. Sí, qué vergüenza el papel de Europa. Qué vergüenza el papel que ha tenido la Unión Europea en todo esto. Qué vergüenza los tambores bélicos que no han parado de sonar. Qué vergüenza el papel del gobierno de PSOE y Sumar, enviando armas, aceptando enviar armas desde el principio. Porque cuando empezó la guerra de Ucrania, yo era portavoz parlamentario. El único partido de Unidas Podemos que dijo que no había que enviar armas fue Podemos. Lo siento en el alma, pero fue así. Los demás partidos de Unidas Podemos aplaudieron el envío de armas. Menos mal que el portavoz era yo y era de Podemos.
y pudimos defender en el Parlamento que no había que enviar armas a Ucrania, pero nos quedamos solas. Y qué vergüenza también el papel de Alemania. Qué vergüenza. Alemania, a la cual le han destruido una infraestructura, le han ejecutado un acto de guerra al país más grande de Europa, más poderoso de Europa, y Alemania ha agachado las orejas, ha dicho, vale, nos podéis reventar un gasoducto con un acto militar de agresión y no vamos a hacer nada. Y ahora Merz diciendo a esos jóvenes ucranianos que comentaba Zugasti, no vengáis a Alemania, no vengáis, os tenéis que volver a vuestro país a morir en el frente. Todo aquello de los refugiados ucranianos, bienvenidos a Europa, todo eso se acabó. Todo eso se acabó. Ya está Alemania diciendo, no queremos ucranianos aquí, no queremos, a morir al frente, a morir al frente. Qué vergüenza el papel de Europa en todo esto. Qué vergüenza. Pues totalmente. Y con esto, compañeros, cerramos porque no tenemos tiempo para más. Yo os despido. Gracias por estar con nosotras hoy. Un placer. Buen día. A vosotras. Que tengáis un buen día, chicos. Igualmente. Y yo pues os dejo con un pequeño cierre porque ayer a uno de los habituales de este programa, al fascista Vito Quiles, se le atragantaron el desayuno y más tarde la cena. El desayuno porque las compañeras del Salto y en particular el periodista Javier H. Rodríguez publicaron que, como ya intuíamos algunas y para sorpresa de absolutamente nadie, el Partido Popular ha regado con 680.000 euros de dinero público al medio en el que trabaja Vito Quiles. Las paguitas, ya se sabe, los chiringuitos esos de los que hablan tanto los ultras. Y estas paguitas de 680.000 euros desviados de la financiación pública de las autonomías y de los ayuntamientos del Partido Popular en contratos a dedo para un medio que no leen ni en casa de los padres de Vito. Y claro, esto a Vito le ha hecho pupa, le ha sentado regular, se ha picado un poco y como hacen todos los pijos que se creen que este país es suyo, decidió amenazar ayer por redes a las compañeras del Salto por hacer periodismo. Vito amenazaba y decía que os doy 24 horas para eliminar la noticia si no queréis acabar como vuestro fiscal general. Esta es la amenaza del fascista de Vito Quiles a las compañeras del Salto por publicar unos contratos que son públicos, que están en las plataformas de contratación pública y que además publican enteros. Sigue el fascista diciendo, yo nunca he recibido un euro de dinero público. No estoy contratado en ningún canal, salvo que hace un mes salió EDATV para decir que renovaba el contrato de Vito Quiles. Y el PP no ha pagado nada a nadie, son acuerdos de publicidad institucional. O sea, dinero público para publicidad en el medio de Vito Quiles. Que es increíble que él mismo se autoenmiende la plana en su propio tuit, porque yo no sé si es que el imbécil es él o se cree que sus seguidores son imbéciles, o las dos, porque realmente no sé cómo cree Vito Quiles que financian las administraciones públicas los contratos por publicidad. ¿De dónde sale ese dinero si no es de paguitas o del contribuyente? El caso es que en muchas autonomías y en muchos ayuntamientos los contribuyentes, los currelas que pagan sus impuestos, esos impuestos terminan en medios de ultraderecha y financiando al fascista de Vito Quiles. Y después, por la noche, el movimiento feminista organizado de Madrid hizo que Vito Quiles se le atragantara la cena, porque expulsó por segundo año consecutivo al mequetrefe fascistilla de la manifestación por el Día Internacional por la Eliminación de las Violencias Machistas. Y yo, muy orgullosa de mis compañeras feministas, porque esta, compañeras, es el camino. Autodefensa organizada en las calles contra los fascistas y en las redacciones, periodismo para desmontar su chiringuito y quitarles la careta. Ni un respiro a los perros del poder. Y hagamos caer a Vito Quiles. Buenos días.